Hola, hola, a nuestro segundo día de podcast después del regreso. Vamos a hacer el final comeback. Y bueno, aquí felices de estar con ustedes, muy contento con lo que Dios está haciendo y preparándonos para sobredosis. Pero seguimos hablando del arrepentimiento y hoy el título de nuestro podcast es Algunos pueden, tú no. Vamos a hablar de eso, bienvenidos. Bienvenidos otra vez entonces. Creo que este tema de arrepentimiento sí que es clave. Hablando de todo este tiempo de donde Dios está juzgando la tierra, donde Él está sacudiendo, y creo que lo hemos hablado en diferentes momentos, donde esa escena como cuando alguien ve un árbol con fruto y lo sacude para que caiga ese fruto, pero también para que no quede en el árbol lo que no debe estar. Oigan, una reflexión que tuve ahorita que regresé del viaje, porque mi jardincito estaba en crisis, estaba grave. Y de hecho, cortar el pasto estuvo difícil porque salió mucho pasto, salió bien grande el costal, se llenó. Y pues mientras estaba recogiendo el pasto ya me dolían los brazos, me estaba sudando, estaba cansado. Y el Señor ahí creo que me dio una revelación de esas de adulto contemporáneo en mi jardín. Y un jardín es hermoso, pero si no lo cuidas, el trabajo es más intenso para volverlo al diseño que tiene. Y eso para mí fue algo muy lindo porque creo que me dejó pensando que la disciplina espiritual, la disciplina con el Señor de mantener nuestro jardín, nuestra vida arreglada, siempre cortadito el pasto, va a ser más simple y más fácil de arreglar cada cosa que si dejáramos abandonado y volviéramos de vez en cuando. Lo podemos arreglar, va a quedar lindo, pero va a tomar mucho más trabajo. Y esa fue mi reflexión de cortar el pasto y de arreglarlo en estos días. Tremendo, ¿no? Bueno, estamos hablando del arrepentimiento y de el perdón, el perdón identificativo, de identificarnos con una situación para pedir perdón y para pedir la restauración y para pedir que el juicio del Señor sea justo sobre nosotros, pero en su amor. Segunda de Crónicas dice que si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esa es la promesa para nosotros. Mira que si mira esta primera parte porque no sé si te diste cuenta qué pasó hasta abril, desde diciembre. Si cierro los cielos para que no haya lluvia. Oramos y declaramos que ese tiempo se acababa, que ese tiempo ya no era algo para nosotros. Y también lo mismo tenemos que hacer con el fenómeno de la niña. Tenemos que poner en orden el orden de Dios sobre nuestra nación también. Tenemos que orar y decir, no. Las estaciones de lluvia cuando deben ser, las de sol cuando deben ser, cada temporada en el orden que Dios lo ha establecido. Porque estamos declarando eso, de volver en arrepentimiento, y ese perdón identificativo nos hace volver. Y si tú te identificas con el pecado de la nación, si te identificas con el aborto, que no es algo que agrada al Señor, y te arrepientes frente a este pecado grave que estamos cometiendo como nación, pues obviamente entonces Él va a decir, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y Dios está sanando a Colombia, Dios está sanando nuestra tierra. Nosotros estuvimos en un momento, hemos pasado por un momento donde Dios está juzgando para que lo malo sea quitado, para que lo bueno permanezca, pero aún estamos en ese proceso y aún estamos en esa tarea. Así que no podemos descuidarnos, no podemos dejar eso a un lado. Y por eso esto que estoy hablando esta semana, esta palabra que siento fuerte en mi corazón, va en línea a eso, al arrepentimiento.
Y lo que hablábamos en el podcast anterior era ese arrepentimiento significa en el hebreo, no hay una palabra como en griego sí la hay, pero en el hebreo aparece entonces el volverse, regresar. Mira que aquí en Segunda de Crónicas aparece y se vuelven de sus malos caminos, se arrepienten de sus malos caminos, entienden que van por un mal camino. Entonces ahí es donde Dios responde. Si no hay ese arrepentimiento, si no hay ese volver a, pues no va a haber entonces un yo oiré. Y eso es esencial para nosotros, así tan simple como suena, así de profundo es. En griego entonces el término de arrepentimiento deriva de un verbo que significa cambiar radicalmente la manera de pensar. Mira el contraste del Antiguo Testamento o en hebreo y en griego. En el hebreo es volverse y en griego está dando una connotación de cambiar radicalmente la manera de pensar. Si cambiamos, dice también la palabra que cambia nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Sí hay un poder grandísimo en los pensamientos. Por eso la guerra nuestra está en nuestras emociones, en nuestra mente, en si dejamos que nos gobierne la mente de Cristo, si dejamos que las emociones de Cristo estén sobre nosotros o si dejamos que pensamos como el mundo. Nos quedamos pensando como ellos, conformándonos a esa manera de pensar. Arrepentimiento tiene que ver con cambiar radicalmente la manera de pensar. Si lo unimos, y esto es algo que me ha tenido como meditando, si lo unimos a nuestra vida con el Señor, en realidad nuestro camino es un camino continuo de arrepentimiento. De decir, mi pensamiento no es la manera de pensar de Dios. No es lo que yo piense, es lo que Dios piensa de esta situación. No es lo que yo pienso de esta circunstancia, es lo que Dios piensa de eso. Cuando Dios habla entonces de temas específicos sobre arrepentimiento y juicio, no se dirige a un pueblo que no entiende de estos temas. No se dirige a un pueblo que no entiende eh, quién es el Dios que lo gobierna. Ahora, el juicio y las cosas que vienen de parte de Dios son para todos. Él filtra, él arranca la cizaña del trigo, pero también habla estas cosas específicamente sobre sus hijos para que haya un arrepentimiento de sus hijos, que haya un volverse de sus hijos, que haya un entendimiento de estas cosas. Habla a su iglesia, aquellos que allá han dejado de andar por caminos de oscuridad y que han dejado de ser gobernados por el pecado. Mira que en Apocalipsis, si tú te das cuenta, él no le habla a Roma, no le habla a Tesalónica, no le habla a Israel, le habla a la iglesia le está hablando, cada palabra de estas es un mensaje a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiátira, bueno, ahí están todas, no me voy a quedar haciendo la lista de cada una de ellas. Pero si tú te das cuenta, el mensaje para ellos es claro. Por ejemplo, en Éfeso arranca hablándole a la iglesia de Éfeso, no le está hablando a toda la comunidad de Éfeso, no le está diciendo, escuchen todos los ciudadanos de Éfeso, está diciendo iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso y dice, estoy enterado de todo lo que haces. Y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. Le encuentra todo esto. Pero sin embargo hay algo que no me gusta de ti en el versículo 4. Y es que ya no me amas tanto. Por eso acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar. Regresa. Creo que ahí está la esencia de lo que Dios está invitándonos a hacer. Y yo creo que esta es la voz que quiero hacer sonar fuerte en tu espíritu y es regresa. Regresa, querido amigo, regresa, tú que me estás escuchando, regresa a lo que Dios ha dicho de ti, regresa al propósito y al plan que Dios te ha dado. No te conformes con cualquier otra cosa que esté alrededor tuyo, por más cool, por más chévere, por más tremenda que parezca. Hay algo mejor cuando tú vuelves a lo que Dios tiene para ti, cuando cambias radicalmente la manera de pensar, cuando cambias radicalmente de esa visión de que la manzanita o el fruto que está en el árbol puede ayudarte a sentir o experimentar cosas como fue tentado en el jardín del Edén y entonces entender que cambias radicalmente tu manera de pensar y entonces vuelves a mirar las circunstancias de una manera distinta, porque entonces ya miras, pones tus ojos en el Señor y le das la espalda al mundo. Y eso es
grandioso. Eso hay humildad, hay grandeza cuando logras hacer eso. En Apocalipsis entonces le habla a las iglesias y las llama al arrepentimiento. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Hay que establecer límites en esta temporada. Hay que ser radicales con lo que Dios nos ha dicho. Hay que entender que por más de que para el mundo hayan cosas que son normales, no podemos regresar a lo que ya una vez renunciamos. Ahora, de pronto tú puedes ser uno de los que ha crecido en iglesia o ha vivido una vida de muchos años en Dios y de pronto ese pensamiento y esa manera de vivir empieza como a decrecer, ¿no? Y empiezas a ver que puedes de pronto considerar que se combinen unas cosas de tu vida con Dios con otras. Pero quiero decirte hoy, si tal vez tú eres uno de esos que creció en una iglesia, que creció de pronto, que ya lleva tanto tiempo con el Señor, yo quiero recordarte que tú necesitas establecer límites y que no puedes y una vez establezcas esos límites, no puedes regresar a lo que ya renunciaste, porque ahí entonces hay un tema más delicado y es que le estás dando la espalda a lo que Dios dice de ti, le estás dando la espalda al Señor. Y eso trae otras consecuencias que después si quieres nos tomamos un cafecito y podemos hablar, pero creo que no te va a gustar esa charla, ni creo que te va a gustar mi pensamiento en cuanto a si puedes o no hacer algunas cosas. Si tú estás en esa dinámica preguntándole al Señor o preguntándole a tus líderes, esto sí puedo, esto no puedo, tal vez necesitas entender y tener esta revelación de lo que estamos hablando, del arrepentimiento, de volver de rendirte, cambiar radicalmente tu manera de pensar, cambiar radicalmente la manera en la que ves las cosas, porque si estás preguntando si esto es bueno o es malo, si esto lo puedo, si esto no lo puedo hacer, o si esto es pecado o esto no es pecado, creo que estás en un nivel de comunión con Dios de atrio, donde hay sangre, donde hay humo, donde las cosas son reglas, donde son cosas difíciles y no estás entendiendo que el Espíritu Santo está aquí para relacionarse contigo e invitarte a un camino de revelación con Él, de entender las circunstancias y entender por qué hacer y por qué no hacer, porque eso sí que cambia radicalmente tu manera de pensar, porque ya no es de si puedo o no puedo, sino ya ahora es de si eso va de acuerdo a mi relación, a lo que yo tengo, a mi comunión que yo tengo con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo claramente me va a decir si puedo o no puedo alguna cosa, si eso agrada o no agrada al Señor, si eso va o no va de acuerdo al propósito o al estilo de vida que yo he escogido vivir. Porque no se te olvide eso, tú escogiste vivir de esta manera, tú escogiste renunciar al mundo y aceptar a Jesús en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador, y tú escogiste esa decisión y por eso es que has nacido de nuevo. Y si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas, porque te vas a dar cuenta cómo cambia radicalmente tu manera de pensar. Establece límites, no puedes regresar a lo que ya renunciaste. Mira lo que dice Proverbios 26:11. El perro vuelve a su vómito y el necio insiste en su necedad. Uy, qué comparación tan horrible. Yo no sé si tú has visto esa escena cuando el perro se vomita y vuelve a comerse el vómito. Es lo de las cosas más asquerosas porque además cuando yo veo vómito como que me da ese, como que se me alborota también por dentro. Cuando, no sé si eso les pasa a ustedes, que eso es como una reacción en cadena. Pero así mismo dice, así mismo, como esa misma escena que el perro volviendo a su vómito dice, es el necio que insiste en su necedad. ¿Qué quiere decir eso para ti y para mí? El regresar a lo que ya renunciaste, regresar a las maneras que no, en las que tú mismo sabes que no debes vivir, el regresar a pecados anteriores, el mirar hacia atrás como, no solamente como con nostalgia, sino con anhelos de pronto de, ay, eso era tan chévere, uy, es que yo antes era así, lo que yo sentía cuando me agarraba a golpes con esta persona, es que yo antes era malo. Y mirar eso hacia atrás con nostalgia, eso puede ser una señal peligrosa de eso que te estoy diciendo hoy, de no volver, de cambiar esa manera radical de pensar. Si el Señor te libró de eso, no lo mires con nostalgia, no mires hacia atrás como con, ay, la época que yo viví, lo que yo hacía antes. Uy, sí, y a veces como que contamos ese testimonio más que como testimonio, como orgullo,
un orgullito ahí de que yo era malo, pastor, yo era malo. Cuando yo antes de convertirme, yo era malo, pastor. Establece los límites, no puedes regresar a lo que ya renunciaste. Proverbios 26:11, clave para nosotros. El arrepentimiento es amigo, se da la mano, me gustó esta frase. El arrepentimiento es amigo, se da la mano, comparte las acciones y se relaciona con las acciones apropiadas. El arrepentimiento se comparte y va de la mano con acciones apropiadas. Si tú experimentas arrepentimiento en tu vida, si tú cambias radicalmente de tu manera de pensar, entonces hay acciones apropiadas que son coherentes con eso. Tremendo. Yo siento que, no sé, yo siento que me estoy hablando fuerte a mí, pero también sé que Dios te está hablando fuerte a ti también. En Santiago lo habla y dice que la fe sin obras, pues no sirve para nada. Porque cómo podemos saber que hay un cambio, que hay una fe verdadera en tu interior, en nuestro interior, si algo no ha cambiado en las obras que hacemos. Las acciones hablan también. Por sus frutos los conocerán. Entonces, quiero cerrar con esto. El Bishop Garlington, nos compartieron una frase del Bishop Garlington allá en Pittsburgh mientras estábamos con ellos. Y fue una frase que me gustó mucho y creo que para nosotros es clave. Y es esta. Algunos pueden, tú no. Algunos tal vez lo hagan, tú no. Algunos lo hacen, tú no. Y esa sí que es la manera correcta de arrepentirnos, de volver a y tomar un camino de santidad. Déjame decírtelo una vez más. Algunos pueden, tú no. Algunos tal vez lo hagan, tú no. Algunos lo hacen, tú no. Te bendigo. Hablamos mañana. Gracias, Maestro, al Salvador.